Uno habla mucho del tema del juicio abreviado y todas estas cosas, y a veces comete el error de pensar que todos sabemos qué es el juicio abreviado, el proceso y este recurso que se da. Yo he querido solucionar este asunto de que no todos conocemos, acudiendo a don William Herrera, que nos va a decir qué es el juicio abreviado en sí. Dale. ¿Cuál es el proceso o el procedimiento, en este caso, de un juicio abreviado desde el punto técnico legal? Ya, el procedimiento abreviado es una figura de origen americano, totalmente americano, es muy común en Estados Unidos, donde el fiscal se pone de acuerdo con el imputado, negocian un hecho delictivo y negocian una culpabilidad, y sobre todo cuánto sería la pena que supondría ese hecho, esa negociación. Esto se lo ha incorporado en la reforma procesal del 2000, del 99 que tenemos nosotros en Bolivia. Era una figura poco conocida, no se la estaba explotando como de pronto se ha puesto ahora de moda con el tema terrorismo. En esencia, finalmente, lo que se trata a través de este procedimiento, que se conoce también como una salida alternativa, es que el fiscal y el imputado negocian. ¿Qué se negocia? Se negocia, sobre todo, renunciar a un juicio oral y público, por un lado, pero por otro lado, la condición para que haya un procedimiento abreviado es que el imputado reconozca su culpabilidad sobre un hecho concreto. En el tema de terrorismo se estaba juzgando, en teoría, el supuesto terrorismo, por lo tanto, lo que esto supondría sería de que los acusados que se han sometido a este procedimiento abreviado estarían reconociendo que hubo un caso de terrorismo. Ahora, el problema está claro en que yo personalmente no encuentro cuál es el hecho terrorista que podrían ellos estar asumiendo como que lo hubieran cometido. Claro, también hay que entender de que esto es una salida desesperada de lo que están acusados, porque bueno, de por medio está en muchos casos su libertad y en otros su salud, además de su libertad, su salud. En definitiva, es una figura legal, se puede hacer, pero claro, el papel del juez, de un verdadero juez, un juez, digo, imparcial, independiente, es garantizar que evidentemente el imputado renuncia a un juicio oral y público, pero por otro lado que reconozca un hecho real que hubiera existido. Si por alguna razón, como en este caso, por ejemplo, yo tengo mis serias dudas de que hubiera ocurrido ese hecho, no podría ser en principio viable un procedimiento abreviado. Lo otro sería ya una suerte de chantaje que estaría haciendo en este caso el fiscal con los imputados al extremo que ellos estarían reconociendo algo que no han cometido. ¿Se lo puede hacer esta aplicación de esta salida alternativa o este proceso abreviado en cualquier parte del proceso, en este caso del juicio oral? Porque ellos llevan ya bastante tiempo en un proceso de un juicio oral y público. Se puede hacer, está previsto que se lo puede hacer hasta ante sentencia, porque lo que se negocia precisamente es la pena. Entonces, como todavía no se tiene una pena, en consecuencia es perfectamente viable todavía la posibilidad de un procedimiento abreviado. ¿Es posible que alguien pueda adjudicarse la culpabilidad de un hecho sin que exista, como en este caso, los suficientes elementos que digan que efectivamente, o pruebas en este caso que digan que efectivamente el hecho se dio? No. O sea, se debe reconocer un hecho que hubiera existido, no un hecho que se ha investigado y que más bien la propia investigación arroja elementos que no convencen de que hubiera habido un hecho real como tal. Porque toda la investigación que se ha hecho hasta acá, finalmente yo personalmente no encuentro dónde está el tema del terrorismo. Esto nos advierte, por otro lado, insisto, de que aquí ha habido una suerte de chantaje, ¿no es cierto?, que se beneficia, por supuesto, el acusador, porque esto lo que hace es oxigenar, por supuesto, la acusación sobre un hecho inexistente. Entonces, estamos ante un hecho muy atípico, para decirlo de alguna manera. Y otro dato que llama mucho la atención son las penas que se están imponiendo. En el tema de terrorismo, la pena fluctúa entre 15 y 20 años. 15, 20 años, sí. Entonces, no podría el fiscal, o no podría el juez o el tribunal aceptar una condena que esté por debajo del mínimo legal. O sea, me explico, las penas son indeterminadas. Las penas, por ejemplo, el homicidio es de 5 a 25. Nunca en un procedimiento abreviado podría arreglarse por una pena menos de 25. La media que se hace, la media que se acostumbra es poner la mitad de la pena.
Me explico, ¿no es cierto? Si la pena llega hasta de 5 a 25, la media sería pues 10, digamos, o 12 en todo caso, la mitad, 12 y medio, pero nunca, o por lo menos no se acostumbra a imponer penas menor al mínimo que legal previsto. Entonces, esto es otro dato bastante curioso que habría que ver qué hay más entre medio. Doctor, ¿estos procesos abreviados deben ser de manera pública, donde puedan estar tal vez, como en este caso, otros abogados de otras partes para ver que la declaración o la aceptación que está haciendo de la responsabilidad del imputado pueda de alguna manera no perjudicar a los demás que están en el proceso? Debería ser un juicio público, ¿no? Y podría intervenir los otros coacusados, en este caso, en la creencia de que una figura como esta le podría de alguna manera afectar, aunque hay que aclarar que el reconocimiento de culpabilidad en todo caso es personalísimo. No puede este reconocimiento para uno afectar automáticamente a los otros. ¿Esto quiere decir que estos procesados que han aceptado la culpabilidad no pueden ser testigos de cargo ni de descargo? No, porque han sido parte del proceso como tal. Ustedes lo escucharon. Hoy día el fiscal Rodríguez hace una declaración que lo descoloca a uno de una manera impresionante. Ponerla primero la nota número 10, porque descoloca tremendamente. Dale. El caso denominado terrorismo, señor Juan Kudelka Salles se haya acusado y por lo tanto sigue siendo sujeto procesal. Yo pregunto, ¿cuál es el delito cometido por Juan Kudelka? Desde mi punto de vista, no. Él aceptó haber cometido un delito. ¿Cuál fue el delito? Haber llevado en esa triangulación Branko Marinkovic, Tomaleche y Rosa. El que llevó la plata fue Kudelka. Ya reconoció un supuesto delito, ya reconoció el delito, tiene sentencia. Me pregunto, el otro delito o el otro proceso, ¿de qué lo acusa? De lo mismo. Nadie puede ser procesado 2 veces por la misma cosa. No puede ser que un fiscal diga, no se encuentra procesado. Supongo que tendrá que hacer un trámite y demostrar, pero el fiscal tiene que ser más serio. El fiscal está igualito que el juez. El fiscal tiene que decir, mire, el señor Marinkovic, por los 2 asuntos es lo mismo. Por financiación, el uno porque llevó la plata y facilitó, y el otro por financiador. Pero como no es financiador directo, sino financiador indirecto, ¿dónde está el delito por el que se lo quiere enjuiciar de nuevo por el mismo caso? No, pues, no, hombre, esto está mal hecho. Ministro de Gobierno habla de Rubén Costas. Y las acciones de terrorismo, incluso el plan de magnicidio el año 2009, que estaba destinada no solo además magnicidio contra el presidente, sino también el asesinato seguramente del gabinete ministerial, ¿no? Aprovechando. Para Huguito Moldes, así no. Nadie puede ser procesado por un acto de magnicidio. Te voy a explicar porque vos en esa época no eras ministro y entonces seguramente estabas cubriendo lo correcto, aunque estabas trabajando con los movimientos sociales ya y eras el gran articulador de todo aquello. Te voy a contar cómo es el asunto del magnicidio. Te vas a cagar de risa cuando lo escuché, porque es un chiste. ¿Por qué se desecha incluso? Porque no hay el caso de magnicidio, solo don Hugo Moldes lo está trayendo acá, seguramente intentarán meterlo. Normalmente las personas nacen con forceps, no se mete a nadie con forceps. Pero a ver, un día en una de sus tantas borracheras en casa de Villavargas, Eduardo Rocha Flores, que estaba con el capitán Andrade y con Marilyn y con los enlaces gubernamentales con los que se relacionaba Eduardo Rocha.
Un día Eduardo Rocha dijo, carajo, ¿cómo no me avisaron que se iban a reunir en el lago? Que yo hubiera mandado unos 3 o 4 de estos a que lo hagan volar. ¿Cómo no me avisaron? Yo hubiera mandado. Y podés acusar a alguien de magnicidio imposible porque ya el acto había ocurrido. Y si este supuesto terrorista, Eduardo Rocha Flores, para mí mercenario, si este supuesto terrorista hubiera dejado la botella y se hubiera dedicado a saber lo que pasaba, se hubiera enterado antes que iba a haber la reunión en el lago de los ministros, en el famoso catamarán que estaba ahí no me importa de quién es el catamarán. ¿Cómo puede ser que el ministro de gobierno diga, no, es que eso hay que investigarlo y hay que investigar seguramente las de otras autoridades de gobierno? Por supuesto, si le hubieran puesto una bomba a ese barco, en caso de que hubieran tenido la intención y no hubiera sido una bravuconada del borrachito, probablemente hubieran volado todos, efectivamente. Pero ese es un delito recontra imposible y que el poder, el Estado, el Ministerio Público y todo el mundo desechó la posibilidad de trabajar sobre eso porque era un imposible. Si no lo entienden así es porque no les da la gana de entender nada. Pero escuchémoslo al ministro de Gobierno. ¿No? Aprovechando una sesión en el lago Titicaca. Todo esto se ha confirmado que había en este país una oposición no democrática y los nuevos elementos que han salido deberán ser analizados, deberán ser procesados por la Fiscalía. Entonces, más allá de eso no puedo decirles más porque el gobierno no quiere politizar el tema, no quiere dar pretexto, no quiere dar pretexto para que la oposición, sectores de la oposición, no se victimice, ¿no? Y traten de utilizar esto como un método de acumulación político-electoral. Claro, el gobierno puede hacerlo. El gobierno tiene la habilidad, la tremenda habilidad de saber cuándo genera conflicto y cuándo no lo genera. A mí me causa mucha gracia todo esto porque no lo queremos politizar el asunto, pero hey, Rubén Costa es terrorista, ¿no es cierto? No lo queremos politizar el asunto, pero a través, ponerlo al presidente Evo Morales, por favor, creo que lo teníamos al presidente Evo Morales ayer cuando decía, ha habido una oposición que quería descomponer Bolivia y no sé cuánto. Eso lo decía ayer o antes de ayer. Háganos el favor, hombre. Háganos el favor. Esto es lamentable. Claro, frente a una inexistente oposición, frente a una oposición que carece de elementos de... Pónelo. Pero algunos grupos confundieron la autonomía con la independencia. Me acuerdo de un cochabambino que se escapó de Estados Unidos, Mauro Reyes Villas, que decía, que viva Santa Cruz, apoyamos su independencia. Está grabado en los medios de comunicación. Y quienes gritaban, quienes vinieron acá a hacer una independencia de una región, de un departamento, se equivocaron. Pero eso está mal en la justicia. Eso no juzga Evo. Manfred Reyes Villa dijo, adelante Santa Cruz con su independencia, autonomía. Lapsus. Estoy diciendo las palabras exactas, señor presidente. ¿Cómo será de absurdo todo esto? Claro, esto le sirve al presidente para fijar nuevamente en ese voto duro que normalmente lo beneficia a Evo Morales cuando él es el candidato, para fijar ese voto duro y hacer que siga con él
porque parece que se le manda a cambiar a vida cuenta de su candidato. Pero el presidente Evo Morales debe recordar que no hay proceso por separatismo. Es decir, el presidente Morales habla, el ministro de gobierno habla, el uno habla de magnicidio, de un magnicidio atrasado seguramente, ¿cómo se llama? El de la película, el del auto, ese que dicen que se parece a mí. Recuerdo del futuro, viaje al futuro, recuerdo del futuro, ¿no? ¿Ah? Ese de volver al futuro, seguramente ese de volver al futuro hubiera hecho posible que Rocha vaya para atrás unos meses y haga el atentado, pero para eso Rocha debiera irse a Hollywood, buscarlos, convencerlos de volver a hacer la película. Por favor, hombre. Claro, yo pudiera estar aquí ahorita bravo y molesto y estoy haciéndome la burla de esta payasada. Pero claro, lo cierto y lo real es que son pescadores de su propio río revuelto. Andan con su río revuelto en la espalda y lo tiran para pescar donde les da la gana y lo que ellos quieren. Para pescar lo que les da la gana y lo que ellos quieren. Fíjense ustedes que, pero no queremos politizarlo, pero si 3 días le han dado a Rubén Costa que es esto, que es lo otro, y que es lo otro, y que es lo otro, y claro, y un día de eso decidieron, no, sabes que ya no lo toquemos más, hurguemos y salimos. Eso hay que reconocer, eso es habilidad política. Rubén Costa hizo una declaración sobre el tema, dice, menos mal que Morales no es fiscal. Dale. Bueno, puede ser la opinión del señor Evo Morales, no es verdad, menos mal que no es fiscal en todo caso, pero de que sí está claro de que hay una judicialización de la política y sí está claro también que el tema de la justicia es uno de los problemas trascendentes que tenemos ahora y el monopolio que hay del gobierno en toda la concentración del poder, pero sobre todo que va a dirigir. Y después de esto aparece el fiscal general del Estado, que ustedes recuerden es la persona que dijo vamos a citar a Sucre al fiscal Marcelo Sosa y vamos a pedir su detención. Es decir, Sosita, andate. Escuchen lo que dice. Decirles que el Ministerio Público está llevando ya adelante una investigación, es el caso denominado Terrorismo 2. Este caso Terrorismo 2 investiga quienes han financiado a estos grupos irregulares, a esta gente que vino a nuestro país. Y dentro de esta investigación, a partir de las declaraciones que han hecho estos dos ya sentenciados, nos permite reencauzar, reencaminar con estos nuevos elementos esa investigación dentro del caso Terrorismo 2. El señor Costas ya se encuentra en investigación dentro de este caso de Terrorismo 2. Entre ellas, por ejemplo, el señor Guido Nayer, Branko Marinkovic, el propio hermano del señor Rubén Costas, Pablo Humberto Costas, y hay otras personas también que están ahí siendo procesadas en el caso Terrorismo 1 e investigadas en el caso Terrorismo 2. Ok. Ponela, por favor, la nota de José Luis Santisteban, donde fuimos a preguntarle varias cosas, entre ellos el tema de la inhabilitación, posible inhabilitación o no de don Rubén Costas Aguilera. Dale. A ver, primero, en materia constitucional y jurídico, es imposible, con lo que dice la ley y la Constitución, que se pueda incluir a una persona cuando el proceso está ya en su fase de oralidad. Es decir, cuando ya están las pruebas de testigo, de cargo y descargo, las acusaciones formales, ya está todas esas pruebas ahí, aunque sabemos nosotros que en el caso de terrorismo están todas contaminadas, pero están ahí siendo parte del proceso. O sea que es imposible. El otro imposible en materia constitucional y jurídico, salvo que los fiscales modifiquen la Constitución, las leyes, o la pateen definitivamente, es decir, la violen permanentemente, como se viene haciendo con los derechos fundamentales. El otro tema de fondo es de que
cualquier inhabilitación de una persona para cualquier cargo, para el ejercicio del cargo, es con sentencia penal ejecutoriada. Ya hay una sentencia constitucional 2055/2012 del Tribunal Constitucional que cualquier sanción, levantamiento, inhabilitación de derechos políticos, suspensión de derechos políticos es con sentencia penal ejecutoriada, ¿no es cierto?, por traición a la patria, por daños al medio ambiente o daños al Estado, ¿no es cierto?, y en materia penal por daños económicos. Entonces eso por ejemplo, no está en los procesos que le ha iniciado en una forma infame a Rubén Costas. No es parte del proceso de terrorismo, Rubén Costas, o sea, nunca fue parte del proceso de terrorismo. Si no está ni como denunciante, ni como denunciado, ni como imputado, ni como acusado. Ese es el primer elemento. El tercer elemento que veo es de que, lo que se está haciendo y lo que uno puede percibir es una reactivación del caso en materia política. Fíjense ustedes que hace 5 años habían otros fiscales que eran poderosos. Ahora esa fiscalía poderosa que lleva el caso, ¿no es cierto?, por mandato del gobierno, se ha reestructurado. Y muchos de estos fiscales incluso tienen antecedentes criminales. Entonces, a partir de esa reestructuración de fiscales, se viene ya reestructurando y lo que nosotros los hemos llamado, es este quinquenio del 2015-2019, el quinquenio de las sentencias. Como ya no pueden suspender porque no hay acusación formal y suspensión de los cargos, fíjense ustedes que los alcaldes, los concejales, todas aquellas autoridades, gobernadores, acusados y todo, no tienen ni uno sentencia penal ejecutoriada, pero no tienen ni uno tampoco conclusión de su caso. Quiere decir que está ahí en pleno proceso y cada 5, cada 3, 6 meses se cita una audiencia para no dejar la perención de instancia y que el caso muera, por ejemplo. Como en el país lo que menos se cumple es la ley, nadie puede estar detenido preventivamente más de 3 años, aquí hay más de 6 años donde la gente ha optado, porque ve imposible su libertad por la vía de la aplicación de la ley, transar. Pero lo que no han tomado en cuenta es de que las declaraciones que hagan, porque han transado una sentencia penal condenatoria, no absolutoria, es decir, sus declaraciones no tienen valor jurídico para iniciar ningún proceso de investigación. Que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, que lo que menos se cumple en este país es la Constitución y las leyes y se respetan los derechos fundamentales. Ese es el otro elemento. El otro elemento es que esta reestructuración de los fiscales sobre el caso terrorismo 1 y terrorismo 2, va a haber una neo-extorsión de todo lo que viene de aquí para adelante con nuevas personas. ¿Y para qué va a servir esto? Para tener silenciado a Santa Cruz frente a las reformas constitucionales, frente a las reformas económicas que vengan, ¿no es cierto? Para tener aprisionado, en otras palabras, para tener chantajeado. Otra vez ha vuelto, o sea, la etapa, ya no te acusan ni te asustan con acusaciones formales. Ni con quitarte tus bienes, sino te acusan con dictarte una sentencia penal ejecutoriada y ahí te van a confiscar tus bienes y ahí pueden quitar tu libertad, te pueden quitar tus derechos políticos, van a tratar de hacer que esas sentencias ejecutoriadas en materia penal, o sea, sean ejecutoriadas aún en la Corte Suprema. Entonces es lo que se viene, o sea, ¿no? Es la actitud y la conducta infame del gobierno que sigue utilizando la justicia cuando habla de reformar la justicia, ¿no es cierto? O sea, son los antídotos que siempre se utilizan. Por un lado, trata de aparecer honesto diciendo que quiere reformar la justicia y por otro lado está profundizando y la está utilizando para aplicar la tercera fase del proceso de cambio, que es la aprobación de la reelección indefinida del señor presidente. Doctor, sí. Este término usado por José Luis Santisteban a mí me parece espectacular. Estamos en el quinquenio de las sentencias, ya no de las suspensiones. Se dice espectacular, porque te dibuja el panorama de una manera impresionante. Bien, no quiero irme al corte sin 2 temas. Primero, ayer hubo un cambio de directorio en Caínco, hay un nuevo presidente de Caínco y la semana que viene nosotros vamos a invitar a Luis Barberí para hablar. A mí me parece que ha sido un buen presidente Caínco, pero el día de antes de ayer, el viernes, Mario Tadic decía, todos estaban metidos, y habla de las instituciones y nombra a Caínco. Y claro,
ya sabemos de qué se trata, pero de todas maneras nosotros buscamos a Luis Barberí y le pedimos que nos diga sobre este tema. Dale. Tema ya de las declaraciones de las personas que se han sometido al juicio abreviado, en este caso el tema terrorismo en la ciudad de La Paz, hacía referencia de que ellos no habían hablado antes por cubrir en este caso instituciones como la CAINCO, la CAO y algunas entidades cívicas. Desconozco, ¿no? Las declaraciones no he estado sobre ese tema y no tengo absolutamente ningún comentario en este momento. ¿Le preocupa, presidente, que involucren a la CAINCO, a instituciones en estas cosas? No sé quién en realidad, pero tengo entendido que ese tema ya son no sé cuántos años los que vienen viéndose. Han venido a CAINCO, se han hecho auditorías porque hubieron algunos rumores y se ha demostrado que todo el movimiento de CAINCO, pues el movimiento económico era el apropiado de la institución para sus fines, entonces ese es un tema ya superado. ¿No se puede hablar de financiamiento entonces como... ¿Cómo? No se puede hablar de financiamiento en este caso, como el Ministerio Público lo hablaba, como los Toazó y Tadid hablaban de que... Es que en realidad no hay un caso de financiamiento. Lo que hay es esta... A ver, desde hace rato venimos diciéndolo y lo dice también muy bien Pepe Santisteban, que es bueno en lo que hace. Esto busca amedrentar a Santa Cruz. Volver a tensionar, no porque Rubén Costas vaya o no a ser gobernador, yo pienso que sí lo va a hacer, porque entre otras cosas pareciera que todos juegan para él. Los otros no han puesto candidatos de peso que le puedan estorbar a Rubén Costas, ¿ok? Pero, a ver, yo digo, un triunfo de Rubén Costas, lo único que hay que hacer con relación al triunfo de Rubén Costas es el pensar por cuánto. Si es más del 50% y tiene la misma cantidad de asambleístas departamentales, y si Ernesto Suárez Satori gana en el Beni y tiene una buena cantidad de asambleístas departamentales, considerando ese punto dicho por José Luis Santisteban, por Pepe Santisteban, de que este es el año de el quinquenio de la sentencia y ya no de las suspensiones, ya no le podrán suspender a Ernesto Suárez Satori. Pudieran armar un bloque interesante para pelear por el pacto fiscal, para pelear por la mayor apertura de la autonomía, para pelear por algunas otras cosas que pueden ser fundamentales. Todos los gobiernos departamentales, desde que Santa Cruz ha decidido pelear por sus derechos desde el año 1957, cuando resurge y se retoma con el apoyo fundamental de la entonces Unión Juvenil Cruceñista, siempre que has querido buscar un objetivo de beneficio político, tenés que recurrir en Santa Cruz a la institucionalidad, a las instituciones, como se llamaban en esa época en los desfiles, las instituciones vivas. Gobierno no puede escamotearle el triunfo a Rubén Costas, ok, pero escamoteémosle los apoyos. CAINCO de aquí para adelante no va a hablar porque Tadic, y acuérdense que yo lo advertí el día jueves de la semana pasada, Tadic el lunes, dije, fue el viernes, el lunes Tadic va a ir a dar una declaración de que él es culpable, no sé cuánto, se va a acoger al proceso y va a echar contra las instituciones, va a nombrar y además a las cooperativas. Si Rubén Costas intenta una búsqueda de alianza, volver a tener alianza con las cooperativas, con la institucionalidad cruceña, con los sectores productivos se van a topar con el problema. Incluso la feria de exposición, ¿sí? Se van a topar con el problema
de que, tenemos la espada encima, nos pueden llamar, nos pueden convocar, la pueden cagar a la cooperativa, lo pueden cagar a este o lo pueden cagar al otro. Entonces, el panorama es de reducirle los potenciales aliados de una lucha futura a Rubén Costa. Eso es lo que pretende. Por eso se agarra, pero además el gobierno hábil le dice a Tadic: vos vas a hablar de Caínco, vos vas a hablar de este, vos vas a hablar del otro. También hablamos con Julio Roda sobre la posibilidad o que se haya citado a cabo en este asunto del juicio abreviado de Tadic, etcétera, etcétera. Dale. Tomando en cuenta las declaraciones vertidas por procesados en el caso de terrorismo que se han acogido al juicio abreviado, habrían hecho referencia en sus declaraciones de que ellos estarían tratando de, si se puede decir así, de precautelar a instituciones como Caínco, CAO, quienes habían financiado este proceso. ¿Qué opinión le amerita este? Bueno, en realidad opinión no tengo porque ya fue un tema zanjado hace mucho tiempo ya en la CAO. Yo creo que eso está en manos de la justicia, pero la CAO no tuvo nada que ver en su momento, por lo que entiendo, por lo que nos decían los abogados y el mismo proceso, así que no tengo mucho que opinar sobre el tema. Es algo que ya, repito, fue arreglado y hicieron declaraciones respectivas los presidentes en su momento y los directores que estaban, y obviamente eso pasó a la justicia, ¿no? Bueno, está claro, teóricamente, y digo teóricamente, porque con el gobierno nunca se sabe, creo que está claro.